Adoramos un Dios que es infinitamente grande, ¿verdad? Esta semana, hermanos, estamos listos para comenzar el día de mañana con las escuelas bíblicas. Como pudieron darse cuenta, ¿qué les parece el templo? Se ve distinto, ¿no? Un aplauso para los hermanos que se esforzaron bastante para hacer este trabajo. De verdad queremos, como iglesia, agradecer a cada uno de los voluntarios. Es trabajo de semanas, hermanos, no crea que lo pusieron ahorita en la mañana. Es trabajo de bastantes días. Gracias, hermanos voluntarios, por esforzarse tanto por hacer este trabajo. Y bueno, viene lo mero bueno. El día de mañana comenzamos a recibir a los niños y todo el equipo está listo, hermanos. Entonces me han pedido que les recuerde o les comuniquemos algunos puntos importantes. El primero tiene que ver con la llegada de los niños. Si usted mañana va a traer a sus hijos, a sus sobrinos, a sus invitados, le toca ser el chofer y traerlos. Queremos pedirle un favor, hermanos. La entrada será por aquí, por la Francisco Villa, por estas puertas de aquí de enfrente. Y el sentido para poder dejar a los niños, si usted viene en su carro, es venir por la calle Bolivia y dar vuelta aquí en la Francisco Villa. Aquí va a estar los voluntarios recibiendo a los niños, los van a bajar de los vehículos para que puedan entrar en el templo. Entonces le queremos pedir que usted pueda seguir estas instrucciones: llegar por la calle Bolivia, dar vuelta aquí en la Francisco Villa, dejar aquí a los niños. Si usted quiere llegar nada más por la Francisco Villa, pues se va a ver muy mal, ¿no? Se va a querer meter en la fila y algún voluntario le va a decir que no, que vaya y que dé la vuelta, por favor, y que se forme donde debe de ser. Entonces va a ser algo muy rápido, queremos que sea algo muy fluido, y entonces queremos invitarle a que pueda llegar un poco antes de las 9:30. A las 9:30 comienza la escuela bíblica. Entonces deje a sus niños unos 10 minutos antes, y así nos damos tiempo a todos de poder llegar a tiempo, no hacernos bola todos a las 9:30 aquí. Entonces les animamos, hermanos, a que traiga a sus niños temprano, siga esas instrucciones y esté atento a las demás instrucciones que habrá sobre la semana conforme vaya pasando el tiempo. Y la segunda cosa, hermanos, es invitarles a que esta semana de manera especial estemos orando por la escuela bíblica. Ore de manera especial por los maestros, obviamente por los niños que vienen, que Dios obra en sus corazones y que entonces sea una semana extraordinaria para la honra y la gloria del Señor. Mire, ya no necesitamos más ayuda, gracias a Dios. El equipo está completo, ya no hay ningún otro puesto libre para servir. Si usted tenía ganas, resérvese sus ganas para el próximo año, ¿ok? No las quite, nomás resérvelas para el próximo año y el próximo año se apunta para servir. Pero hay algo que todos podemos hacer y es orar. En eso necesitamos mucha ayuda. Entonces, desde su casa, hermanos, recuerda esta semana orar por las escuelas bíblicas. Y el próximo domingo, hermanos, estaremos saliendo al campamento de jóvenes también. Si usted viene al primer culto, le va a tocar todo este movimiento de la salida del campamento de los jóvenes. Nos vamos del día domingo 6 al día jueves. Ore también por eso, por favor, que Dios pueda obrar de una manera especial en el campamento. Entonces, pues tenemos bastante trabajo y ojalá y podamos contarle de las grandes cosas que Dios ha hecho en estos días. Y usted puede ser parte si nos ayuda a orar. Papás de los jóvenes también me pidieron recordarles: el día de mañana es el último día para cubrir el costo del campamento. Si le falta ahí pagar algo, por favor ayúdenos con eso. Nosotros tenemos que tener saldado ya todo el costo del campamento. En estos días ya dimos algunos abonos y cosas así. Entonces estamos listos para salir. Ahí téngalo presente con Ever, con Benjamín Arrasate. Acérquese si tiene alguna duda. Y bien, hermanos, después de este corte informativo, ¿qué le parece si disponemos nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor? Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Juan capítulo 15. Hoy quiero hablarte de este aspecto de la vida cristiana, de esta forma en que se vive la vida cristiana. Y me parece muy interesante llegar a este pasaje de Juan 15, comenzando en el versículo 4. Si lo tienes, si no puedes leerlo ahí en la pantalla,
El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. El contexto es extraordinario. El Señor Jesucristo ha tenido esta última cena con sus discípulos. Ha hablado de que va a ir a la cruz. Se está preparando para en los próximos días vencer la muerte y el pecado. Y entonces, antes de partir, el Señor Jesucristo habla con ellos. Muchos dicen, algunos comentaristas, que estas palabras los dijo ahí en el huerto de Getsemaní, que ya estaban camino para allá. Pero lo importante es el mensaje, y entonces Jesús habla con sus discípulos y les da esta exhortación: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El Señor Jesucristo está por partir, tiene un mensaje importante y les da esta exhortación: permanezcan en mí. Y cuando estudias un poco más las palabras del Señor Jesucristo, lo importante que tiene este mensaje y esta exhortación de permanecer, este verbo que usa Jesús está dejando toda la responsabilidad en la persona. En la gramática griega es un verbo activo, es decir, que la acción corresponde en la persona que está recibiendo este mensaje. Y entonces cuando Jesús les dice permanezcan en mí, es la responsabilidad del discípulo permanecer en Cristo. Es su responsabilidad, es su trabajo, es su compromiso. Y entonces, ¿sabes? Cuando veo estas palabras de Jesús, me recuerda este aspecto importante de la vida cristiana. ¿Sabes? Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Debería ser tu compromiso y mi compromiso permanecer en Él, permanecer en Cristo. Pero en medio de la exhortación y en medio de pensar en este llamado que Jesús hace a sus discípulos y a nosotros hoy, me doy cuenta que no es tan fácil permanecer. Y si eres como yo, vamos por la vida no siempre permaneciendo en el Señor. Y la palabra de Dios se vuelve muy, muy especial si tú sigues leyendo ahí Juan 15, todo el contexto. De hecho, Jesús llega a decir que el pámpano que no lleva fruto, la rama que no da fruto, va a ser cortada. Es tu responsabilidad permanecer y dar fruto. Pero luego se vuelve este mensaje para mí desafiante, se vuelve un mensaje que me enfrenta a mi realidad de que no siempre permanezco. Porque sabes, hay ocasiones en mi vida en que mi pecado me separa de Dios y no permanezco en Él. Porque hay pecado, orgullo en mi vida, hay cosas que Dios sigue trabajando y tal vez te identifiques, y tenemos que ser bien sinceros. Nuestro pecado nos aleja de Dios y no permanecemos en Él. Otros días estoy tan desanimado de decir, no vale la pena seguir con esto. Y no permanezco porque estoy desanimado. Me desanima las situaciones, me desaniman las circunstancias del ministerio y no permanezco. El pecado, el desánimo viene a mi vida. Hay muchas cosas que roban mi pasión en esta vida. Y muchas veces mi pasión no está en Cristo, tengo que decírtelo. Y tal vez eso te desilusiona, decir, hoy tengo un pastor que no siempre su pasión está en Cristo. Seré sincero contigo, así es. Y a veces mi pasión está en las cosas de este mundo, en un hobby, en un trabajo, en una meta personal, pero mi pasión no está en Él y no permanezco en Él. Y entonces un pasaje como estas palabras de Jesús tan importantes, tan trascendentes, permanezcan en mí, se vuelven todo un desafío. Y entonces mi vida es como una montaña rusa. A veces permanezco en el Señor, tengo temporadas extraordinarias con Él, pero hay otros días que no. Y me doy cuenta que no es la clase de vida que Dios quiere para mí. ¿Sabe? Dios no quiere una vida tuya como una montaña rusa. A veces permanecer en Él y a veces no. Esa no es la vida cristiana normal. Así no se vive la vida cristiana. Y entonces me enfrento a esta verdad. Permanece en mí. Pero no siempre puedo.
Y entonces encuentro otra gran verdad en la Biblia que me anima. Si te mueves a Romanos capítulo 8, el versículo 33. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No son palabras de Pablo, son palabras de Dios mismo guiando al apóstol. Mira lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Puedes notar el contraste de esta verdad? No hay nada que nos pueda separar de aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. No hay nada, y el apóstol se ve espléndido en la forma en que es guiado por el Espíritu Santo para escribir que no hay ninguna cosa, ni las situaciones complicadas de este mundo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, ninguna de esas cosas te pueden apartar y separar del Señor, por una simple razón, porque depende de su amor, no de mi amor para Él. Mi amor es débil, es voluble. Mi amor para Dios no siempre es el mejor, pero el amor de Él, y por causa de su amor, dice, nadie podrá separarnos. Ese amor que es incondicional, ese amor que es completo, ese amor que es inmenso, que nunca se acaba. Dice, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. El apóstol llega a esta conclusión por si algo se le escapara. Dice, ninguna otra cosa creada. Es decir, el punto, no hay nada que te pueda separar del amor del Señor. Y entonces, ¿sabes? Encuentro estas dos verdades en la palabra del Señor que parecieran opuestas. Por un lado, Jesús nos está animando, nos está exhortando y dice, permanece en mí. Es tu responsabilidad, es tu trabajo, permanece en mí. Lleva fruto, permanece en mí. Pero Dios también, a través del apóstol Pablo, está diciendo, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Dos verdades enormes en la palabra de Dios que nuevamente parecen opuestas. Yo tengo que permanecer, pero por otro lado es Dios quien me sostiene, es Dios quien me mantiene. Nada me puede separar. Y sabes, a estas dos realidades de la palabra de Dios, de estas dos verdades en las que la vida cristiana se desarrolla, en lo que la vida cristiana se vive, es lo que los teólogos han denominado la perseverancia de los santos. Y es una doctrina extraordinaria que nos anima a comprometernos con el Señor, a vivir para Él y a echar mano de todas las herramientas que tengamos para servir al Señor. Y entonces cuando pienso, ¿dónde se juntan estas dos verdades? ¿Dónde se junta Romanos 8, donde dice que nada nos puede separar del amor de Dios, con Juan 15 que me dice que yo tengo que permanecer? ¿Sabes dónde se unen estas dos verdades? En ese llamamiento de la palabra del Señor una y otra vez a tener una comunión y una relación con el Señor Jesucristo. Es ahí donde estas dos verdades se unen. Es ahí, en esa comunión, en esa relación que cada creyente tiene con Dios, en que se unen estas dos realidades. ¿Es tu responsabilidad mantener tu relación con el Señor? Sí, necesitamos disciplina, necesitamos esfuerzo, necesitamos tiempo. Pero por otro lado, tenemos la enorme gracia y misericordia de Dios que nos sostiene y nos promete que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y es ahí donde se da la comunión con Dios. Tú y yo, en nuestras fuerzas, jamás podríamos tener comunión con Él. Pero gracias a que Él nos invita y nos trae a su presencia, es en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, en que estas dos verdades se vuelven una realidad.
no puedo estar delante de Dios con la frente en alto por mis propios méritos, pero sabiendo de su gracia y su amor infinito, puedo estar delante de Él. ¿Te das cuenta? Dos realidades importantes en la vida cristiana. Y entonces, si estas dos realidades en las cuales se vive la vida cristiana, en ese permanecer en el Señor y en esta confianza que Él nos sostiene, que Él nos mantiene cerca de Él, es que tú y yo nos encontramos con Cristo. Y es ahí, en esa comunión con Dios, que vale la pena entonces concentrarnos. Porque al final los dos extremos serían malos. Si simplemente nos quedamos con Juan capítulo 15, de que es tu responsabilidad permanecer, te volverás un legalista. Te volverás alguien frustrado, porque al final te darás cuenta que es imposible en tus propias fuerzas sostenerte y permanecer en el Señor todo el tiempo. No importa quién seas, y aunque no te conozca, te puedo garantizar, no puedes hacerlo. No hay persona en este mundo que pueda decir, yo puedo permanecer en el Señor todo el tiempo, yo nunca peco, yo nunca ofendo, yo nunca hago nada. No, no podrías. Y entonces, si toda la carga está en nosotros, ¿sabes? Nos volveremos unos religiosos y nos volveremos unos legalistas, siempre poniendo el énfasis en lo que tienes que hacer, en lo que se debe de hacer para permanecer. Y es un extremo muy malo. Pero vamos al otro extremo de Romanos 8, de decir, bueno, es Dios quien nos sostiene. Él dice que nada nos puede separar de su amor. Entonces, ¿sabes? Vivirás una vida llena de libertinaje. Será una vida cristiana diciendo, bueno, ya no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Viviré como yo quiera. Si peco no pasa nada. Si busco a Dios no pasa nada. Total, viviré como yo quiera. Déjame decirte que ese no es el plan de Dios para tu vida ni para mi vida. No es la vida, no es la clase de vida que Dios preparó para ti y para mí. Ni uno de los dos extremos es el plan de Dios. El plan de Dios para ti y para mí, como lo hemos visto tantas veces, es que tú y yo vivamos una relación completa, real, genuina con Él. Y entonces es ahí donde tú y yo debemos de centrarnos. Si permanecer en Cristo es tener una comunión con Él, ¿cómo le hacemos para mantener viva nuestra comunión con Cristo? ¿Cómo le hacemos para mantener nuestra comunión con Él? Y sabes, mucho me temo que poco hablamos de cómo mantener nuestra comunión con Dios, aunque pareciera que es lo más lógico en la vida cristiana, y que lo que te voy a compartir pareciera que es algo que todos sabemos, pero ojalá te pueda animar a hacerlo, no solamente a recordar lo que tenemos que hacer para mantener nuestra relación con Dios, sino que podamos esforzarnos y hacer lo necesario para madurar, para perseverar y para permanecer en Cristo. ¿Sabes? Cuando pensamos en comunión con Dios, hay actividades muy prácticas que tú y yo podemos hacer. Obviamente, una que todo mundo conocemos tiene que ver con la lectura de la palabra y el estudio de la Biblia. Y nuevamente, yo sé que todos tenemos claro esto y decimos, sí, es cierto, tenemos que leer la Biblia. Pero mira, quiero decirte que hay una gran diferencia en ser un estudioso de la palabra de Dios, alguien que lee realmente la Biblia, y simplemente ser un consumidor de productos cristianos. Vivimos en una cultura en que la mayoría de las personas, los seguidores de Jesús, son consumidores. Nos volvemos consumidores de cosas cristianas, de libros cristianos, de música cristiana, de conferencias cristianas, de reuniones dominicales, y simplemente somos consumidores. Queremos venir y escuchar. Pero eso no es estudiar la Biblia. Porque al final, ¿sabes? Cuando hablamos de leer y estudiar la Biblia, tenemos que llegar a tener un conocimiento real de la palabra de Dios. Pero vivimos una de las culturas con menos conocimiento bíblico hoy. La mayoría de nosotros no sabemos escasos versículos de memoria. La mayoría de las personas no conocen cuál es el tema central de la Biblia, y difícilmente podrían explicar el tema central de la Biblia, porque hemos agarrado versículos de todos lados para simplemente aprobar o desaprobar acciones en nuestra vida. Pero déjame decirte que el mensaje de la Biblia no es una lista de cosas morales,
de cosas que hay que hacer o cosas de que no hay que hacer. El mensaje de la palabra de Dios es la historia de la redención, que tiene un principio y un fin. Y entonces, ¿sabes? Cuando hablamos de estudiar la Biblia, no simplemente de, yo he leído algo como eso, es de entender el mensaje completo de la Biblia. Y nuevamente, lamentablemente me doy cuenta que muchos de nosotros no tenemos un conocimiento real de la Biblia. Y decimos cosas que ni están en la Biblia, pero como la Biblia dice. Y sacamos cosas de su contexto en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos ni siquiera está en la Biblia y usted está diciendo, y yo a veces digo, como la Biblia dice, y no dice eso, no lo dice. O por algún lado en la Biblia dice esto. ¿Dónde? No sé, por ahí dice. También me pasa. Gracias a Dios que hay ahora concordancias electrónicas, ¿no es cierto? Pero la verdad, eso demuestra mucho nuestro poco conocimiento de la palabra de Dios. Hablar de leer la Biblia tiene que ver con un conocimiento real de la palabra de Dios, pero también tiene que ver con una aplicación de estas verdades. ¿Sabes? No sirve de mucho. Es más, me atrevo a decir, no sirve de nada conocer la Biblia si no la obedeces. No serviría de nada. De hecho, me parece bien interesante cuando encuentro en la Biblia la palabra creer. Es muy distinto al creer que tú y yo estamos acostumbrados. Creer algo es a sentirlo con nuestro razonamiento en estos días, ¿no es cierto? Decir algo y decir, sí, yo lo creo. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo eso. Y muchas veces queremos tratar la palabra de Dios así, simplemente asintiendo nuestra mente. Sí, yo creo eso. Pero el creer en la Biblia, ¿sabes? No solamente implica estar de acuerdo o asentir, implica hacerlo. Es decir, según la palabra de Dios, el que cree hace lo que ha aprendido. Si no lo haces, no lo has creído. Puedes estar de acuerdo, pero no lo practicas, entonces en realidad no lo crees. En realidad no es una fe genuina. Y entonces un lector de la palabra de Dios, alguien que estudia la Biblia, tiene que ser aquel que pone en práctica las verdades bíblicas en su vida. Pero también, ¿sabes? Un lector de la Biblia se vuelve alguien que puede defender su fe. No solamente en el sentido apologético de poder defender la fe y decir, no, yo creo esto porque la Biblia dice acá y la Biblia dice el otro, y nos encanta pelear, ¿no es cierto? Y nos encanta la apologética, pero, ¿sabes? Me he dado cuenta que hay un punto mejor de dónde defender la fe y que tiene que ser con nosotros mismos. ¿Sabes? Un conocimiento claro de la palabra de Dios trae una defensa de la fe para nosotros mismos, para ti y para mí, una defensa real. ¿En qué sentido? ¿Sabes? En el sentido que hay días que yo me levanto y me cuesta creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero luego la palabra de Dios viene a mi mente y me recuerda que Él es el Dios que tiene el control de todo. Y entonces viene una defensa a mi propia fe de decir, es cierto, yo creo en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Creo en un Dios que tiene el poder y la sabiduría para gobernar, para dirigir, para hacer y deshacer como Él quiere. Muchas veces me cuesta creer que Dios puede suplir mi necesidad. Y me cuesta tanto y empiezo a idear en mi cabeza tantos planes para suplir alguna necesidad financiera, suplir alguna necesidad de trabajo o alguna necesidad que hay en mi vida. Pero luego recuerdo que tengo un Padre bueno. Vienen a mi mente pasajes extraordinarios que me recuerdan que no te afanes por el día de mañana, no te afanes por este día. Tu Padre es un Padre bueno, y entonces la palabra de Dios se vuelve para mí una defensa de mi propia fe, recordándome, no te aflijas, no te afanes, Dios tiene el control, tienes un Padre bueno. ¿Te das cuenta? Un buen estudio de la palabra de Dios nos ayuda a defender la fe de nosotros mismos. Y una vez que puedes defender la fe contigo mismo, entonces puedes defender la fe con alguien más.
un estudio de la palabra correcto trae esta defensa de la fe en medio de la vida. Pero también cuando tú y yo estudiamos en realidad la palabra de Dios, tú y yo nos convertimos en unos comunicadores de la palabra de Dios extraordinarios. ¿Sabes? No hay mejor mensaje que tú y yo podamos contar. No hay mejor noticia que podamos comentar. No hay mejor cosa que tú y yo podamos expresar que la palabra de Dios. Cuando eres un estudioso de la palabra de Dios, entonces, ¿sabes? Tú puedes hablar, compartir de lo que la palabra de Dios dice. Para hacer todo esto, hermano, mi querido amigo, ¿sabes? La palabra se tiene que estudiar. Es decir, no es suficiente con nuestro devocional matutino de 2-3 versículos, con la historia de alguien más, de su experiencia que tuvo y cómo aplicó esos versículos en su vida. No es suficiente. Y está excelente si lees el pan diario o si lees el devocional de internet. Está genial, qué bueno que lo hagas, pero déjame decirte que eso está muy lejos de ser un estudio de la palabra de Dios. Para poder alcanzar un conocimiento, para poder aplicarlo en nuestra vida, para poder defender nuestra fe, para poder comunicar la palabra de Dios, requiere disciplina y tiempo. Y sabes, es lo que nos mantiene en una comunión con Dios. Y no estoy diciendo que esté mal tener un devocional de internet. Puedes hacerlo, es genial, pero no te confundas. Necesitas dedicar más tiempo a la lectura de la palabra para permanecer en esa comunión con Dios. Necesitamos un poco más, algo más que tú y yo tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en la vid? Estudia la palabra del Señor de una manera objetiva, deliberada, con tiempo y disciplinada. Eso es permanecer. El otro punto que todo mundo sabemos que mantiene nuestra comunión con Dios es la oración, ¿no es cierto? Y todos sabemos que la oración nos mantiene en una comunión con Dios. Alguien dijo que la oración es esa invitación a esta mesa con Dios. La oración es el acceso a ese lugar santísimo en el que tú y yo estamos en presencia del mismo Dios. La oración es ese camino en el que tú y yo nos tomamos el tiempo para hablar con el Creador del universo. Y entonces podemos hablar con Él, podemos entender su corazón y podemos derramar nuestro corazón con Él. Sabes, la oración es ese tiempo en el que tú y yo otra vez conectamos con Dios. Pero muchos de nosotros, muchos seguidores de Jesús, tienen la oración simplemente para orar después, antes de comer y cuando hay problemas. Vamos a comer y vamos a orar. Y rápido porque tenemos hambre. ¿No es cierto? Y si alguien hace una oración larga, es objeto de burla, ¿no es cierto? Y hay que darle carrilla, ¿no? Oras bien largo, mejor que ore fulano, que ora más corto. O cuando hay problemas, cuando ya no hay nada que hacer, cuando nos sentimos rebasados por la situación, entonces vamos a orar. Necesitamos orar. Déjame decirte otra vez que la oración antes de los alimentos es genial. Qué bueno que lo haces. Hazlo siempre, donde estés, en el restaurante, no importa que todos te vean, hazlo. Pero no es el tiempo de oración en el que entras en intimidad con Dios. Cuando tú y yo estamos en problemas, es una oración de auxilio, es esa oración pidiendo socorro, buscando la ayuda. Pero tampoco es el tiempo de relación y de comunión con Dios. Esas oraciones son de SOS, ¿no es cierto? Necesito ayuda. Pero lo que mantiene una comunión con Dios es esa oración en la que tú y yo podemos conectar con Dios, en la que estamos en presencia del Rey de Reyes, en una comunión real con Él, donde podemos hablar de lo que Dios va a hacer en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra comunidad, donde hablamos de nuestras necesidades, donde llevamos aquellos asuntos especiales con el Señor, donde rogamos por nosotros mismos y pedimos que Dios nos guarde, que guarde nuestra mente, que guarde nuestra lengua, que nos cuide de peligros. Es ese tiempo especial que otra vez todas estas cosas, hermano, no la oramos. No logras hacerlo en una oración apresurada antes de salir de casa. Necesitas tiempo.
Necesitamos tiempo. Eso es una comunión con Dios. Y entonces, ¿sabes? Cuando tú y yo oramos y leemos la Biblia, estos dos compromisos básicos, si pudiéramos hablar de muchos otros más que podemos hacer, tal vez tú pienses en ese compromiso de ser parte de una comunidad de fe, servir en la iglesia y algunas otras cosas que podamos hacer, pero mira, lo que quiero decirte y advertirte hoy es que si no estás invirtiendo tiempo, si no estás comprometido con leer la Biblia, orar y estos hábitos o disciplinas que fortalecen nuestra comunión con Dios, otras cosas van a llenar ese tiempo. Así de sencillo. Si tú y yo no nos comprometemos con estos hábitos, habrá otros hábitos en nuestra vida que van a tomar ese lugar. Y entonces es cuando tú y yo batallamos permanecer en el Señor. Es ahí cuando tú y yo comenzamos a fluctuar, porque todos estamos ocupados, todos tenemos agendas llenas, todos tenemos cosas, rutinas que hacer para mantener nuestra salud, para mantener nuestra economía, para mantener nuestras relaciones. Todos tenemos una agenda bien llena. Estoy seguro que la próxima semana estás bien ocupado. Tienes que llevar a los niños a tal lugar. Bueno, tienes que traerlos a la escuela bíblica de vacaciones. Y luego saliendo tienes que ir a hacer comida, tienes que estar en el trabajo 8 horas. Y yo sé que tu día está lleno. Este es el punto. Si no tomas estos hábitos y estos compromisos para crecer en tu relación con Dios y permanecer en Él, otras cosas lo van a hacer. Permanecer en el Señor es entonces crecer en nuestra comunión con Él. Déjame terminar con esta historia. Este testimonio está en el Salmo 73. Es la historia de un rey. Y responde a la pregunta después de un mensaje como este. Es decir, ¿y vale la pena el sacrificio de levantarme más temprano para leer la Biblia y orar? ¿Vale la pena sacrificar la serie en Netflix para tener más tiempo? ¿Vale la pena rechazar ese ascenso en el trabajo que me va a quitar más tiempo y yo no voy a tener tiempo para servir y para orar y buscar al Señor? ¿Va a valer la pena? ¿Vale la pena permanecer? ¿Vale la pena crecer en mi relación con Dios? Sabes, el Salmo 73 me dio la respuesta a mi pregunta. ¿Y vale la pena? Mira, está hablando el rey Asaf. Y el rey Asaf en el Salmo 73 nos cuenta cómo perdió el camino, esta experiencia de dejar de permanecer en Cristo. En el versículo 2 dice que casi se deslizan mis pies, dice Asaf, por poco resbalaron mis pasos. Y da la razón en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir Asaf con esto? Es que él se está preguntando, ¿vale la pena? Ve a los impíos y me parece que les va mejor, a aquellos que no sirven a Dios. Mira lo que dice en el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan las riquezas. Está realmente molesto y Asaf está diciendo, me parece que no vale la pena. Si sigues leyendo en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Es como si Asaf estuviera diciendo, ¿sabes? Pues sí, pastor, eso de permanecer en el Señor y tener una comunión con Él, de orar, estudiar la Biblia, orar, pues no me parece tan buena idea, porque mira, ¿de qué sirve mi obediencia? ¿De qué sirve crecer? Si parece que a los impíos, a los malvados, a los que no siguen a Dios, les va mejor. Asaf está preguntando, ¿de qué ha servido mi obediencia? Ellos no te obedecen y parece que les va mejor, parece que su vida es más fácil. Pero si sigues leyendo en el versículo 21, Asaf llega a una conclusión. Dice, se llenó de amargura mi alma. Realmente estaba molesto Asaf, estaba amargado diciendo, oye, ¿de qué sirve crecer en una comunión con Dios? ¿De qué sirve?
Pero luego reflexiona y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Recapacita y dice, perdón por todo lo que estoy diciendo, son tonterías, soy como una bestia, soy un torpe. Pero ¿sabes qué lo hace cambiar de parecer? Nota el versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Sabes lo que está diciendo Asaf? Después de quejarse, de protestar, de decir, y vale la pena, a los impíos les va mejor, a los que no te obedecen parece que les va bien. Pero luego dice, no, soy un torpe, soy como una bestia, soy muy tonto. Porque él recuerda y entiende que, ¿sabes? Esta vida terrenal se terminará. Y aun cuando parezca que los que no siguen a Dios les va mejor y pareciera que su vida es más fácil, al final tendrán un fin. Y Asaf encuentra la motivación correcta. Dice, después me recibirás en gloria. ¿Sabes? Cuando me pregunto, ¿y vale la pena una relación con Dios? ¿Vale la pena esforzarme y permanecer en el Señor, en mi comunión con Él, en oración, en una lectura de la palabra real, una oración real, y volverme disciplinado y apartar tiempo? Y si tú quieres sacrificar cosas, sacrificar más horas de trabajo por estar más con el Señor, sacrificar horas de mi diversión para estar con el Señor. Si me preguntas, ¿vale la pena? La respuesta de Asaf y la mía es, sí, vale la pena, porque hay una razón. Hay algo que viene después, lo que los teólogos llaman la glorificación, es decir, el momento glorioso en el que tú y yo estemos delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y entonces, cuando tú piensas en esto, tiene sentido. ¿Qué dirías si alguien viniera a invitarte y te dijera, quiero invitarte a un lugar paradisíaco? Es el mejor lugar que te puedas imaginar. Es un lugar donde serás amado, acogido. No te va a faltar nada. Podrás vivir con paz. Nunca va a haber temor en ti. Jamás vas a enfermar. Jamás va a haber una tristeza o un pesar en tu vida. Siempre estarás rodeado de lo mejor. ¿Quieres venir a este lugar? ¿Quién no quisiera estar en un lugar así? Te diría, pero esto es lo que va a costar. Te va a costar un poco de tiempo, un poco de dolor. Te va a costar sacrificio. Pero va a llegar un momento en que vas a recibir todo este lugar por siempre. ¿Sabes? Cualquiera de nosotros pondría en la balanza de decir 70, 80 años que pueda vivir en este mundo con ciertas aflicciones y con ciertas circunstancias. Y si tú quieres sacrificando a mi ego por una eternidad en un lugar extraordinario, cualquier persona diría, acepto. Al menos yo diría, lo acepto. 80, 70 años, no sé cuántos viva. Tal vez me estoy dando muchos, no sé, 50, 60 años. Por una eternidad gloriosa. Claro que vale la pena. Eso es la vida cristiana, hermanos. Si me preguntas si vale la pena esforzarme por mi relación con Dios y permanecer en Él, sí, vale la pena, porque llegará un día glorioso en que estemos con Él por toda la eternidad. Y el esfuerzo y el sacrificio de estos años y esta vida no se comparará a ese tiempo en que estemos con Él. No habrá una situación más complicada que no pueda ser sanada el día que estemos con Él. No habrá un éxito más grande y una cosa más placentera que este mundo pueda dar que estar en su presencia. Y entonces Asaf llega a la conclusión y dice, me has guiado según tu consejo y me recibirás en gloria. Hermano, vale la pena. Vale la pena esforzarnos, permanecer, perseverar en la fe. Vale la pena esforzarnos más. ¿Vale la pena dedicar más tiempo a nuestra relación con Dios? Sí, porque un día estaremos con Él por la eternidad. Oro porque tú y yo podamos animarnos y buscar al Señor de esa manera. Quiero invitar a los músicos que vayan pasando, porque, ¿sabes? Vamos a cerrar con un canto muy conocido. Sublime gracia. Pero quiero invitarte a que mientras cantamos este canto tan conocido, tú y yo podamos pensar
en esa gracia infinita que Dios ha tenido para ti y para mí. Y decir, vale la pena, Dios, vivir para ti. Es mi responsabilidad, es mi trabajo permanecer. Quiero permanecer, Señor, en ti. Y eso involucra un esfuerzo para leer más mi Biblia, para orar más tiempo, para buscarte de todo corazón. Quiero hacerlo, porque tu gracia ha sido muy buena. Este canto nos recuerda que llegará un día en que estemos con Él. ¿Sabes? Si hay algo emocionante para mí, es entender esta verdad. Que llegará un día, dice el canto, que brille como el sol en tu presencia. Los afanes y las tribulaciones de este mundo se acabarán. Y aún nuevamente los mejores logros. Podrás tener la mejor vida aquí. Tal vez te va súper bien económicamente, tienes la familia soñada, tienes el carro de tus sueños y tienes la mejor vida. Pero aún eso no se comparará con estar delante de Él. Dios ha sido tan bueno conmigo, pero aún lo mejor de mi vida jamás alcanzará a ese momento en que esté con Él. Por su gracia, por ese amor que Él ha tenido para mí. Y entonces digo, vale la pena, Dios. Vale la pena seguirte. Quiero invitarte a que te pongas en pie junto con nosotros. Y entonces entonemos este canto, Sublime Gracia. Y mientras lo cantas de verdad, dale gracias a Dios por ese amor inagotable para ti y para mí. Y permitamos que Dios obre. Digamos, Dios, quiero permanecer en ti. Hazlo como una oración.